Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bien, a pesar del frío, la lluvia, la corte de luz, la caída de árboles. Podemos bendecir en nombre del Señor porque nos ha guardado. Qué bueno que a pesar de las inclemencias del tiempo, podamos apartar tiempo para alabar y bendecir en nombre del Señor. Al alabar y bendecir en nombre del Señor, podemos ver lo hermoso de la naturaleza, aunque a veces está al escapar del control de todo lo que nosotros como seres humanos podemos tener. Damos gloria a Dios porque Él es el que tiene el control. Como dije la semana pasada, la mayoría de las personas deseamos el mayor bienestar con el menor esfuerzo. Queremos ganar mucho, pero trabajar poco. Tener las mejores cosas al menor costo posible. Queremos tener grandes logros, pero sin sacrificios. Queremos bajar de peso sin sudar ni cerrar la boca. Sin embargo, todos sabemos que la vida no es así. Cada uno de nosotros sabe que todo requiere esfuerzo y trabajo en la vida. Se requiere perseverancia, se requieren metas claras. Y la vida espiritual no está ajena a esta forma de pensar y actuar. La vida espiritual también requiere trabajo, requiere sacrificio, perseverancia, un sentir, un pensar en lo que va más allá de esta tierra, en la vida eterna. No hay fruto si no permanecemos en Cristo. Y permanecer significa continuar, persistir, estar en algo continuamente. El antónimo sería rendirnos. El antónimo sería conformarnos con lo que tenemos como cristianos. El antónimo sería rendirnos. ¿Para qué seguir? O simplemente el antónimo sería estar bien y conforme en la situación que estoy. Y el apóstol Pablo insta a la iglesia de Filipo a poner su mirada en Cristo. Porque la vida no es así, no es todo. Y el apóstol Pablo insta a la iglesia de Filipo a poner la mirada en Cristo para que la unidad de la iglesia sea una realidad en sus miembros. Y así como Cristo renunció a sus derechos legítimos, a sus legítimos derechos para hacer la voluntad del Padre, cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo. Renunciar a nuestros derechos para hacer la voluntad de Cristo, porque hemos declarado que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y esa declaración lleva inserto en que ya no vivo para mí. Y así como Él se humilló, debemos también humillarnos nosotros. Porque así como Él fue exaltado, seremos exaltados nosotros un día cuando lleguemos a la presencia del Señor. Entonces, vamos a leer los versículos nuevamente de Filipenses 2, del 5 al 11, para contextualizar, y nos vamos a centrar específicamente
en el versículo 9. Filipenses 2, versos del 5 al 11. ¿Ya? ¿La tenemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, te pido la ayuda del Espíritu Santo para poder transmitirla, Señor. Tú conoces mis errores, mis debilidades, Señor Dios, y que no haya nada humano o agregado, Señor, de mis labios, sino que sea lo tuyo, Señor. Y que lo tuyo se quede en la mente y en el corazón de aquel que escucha esta mañana esta palabra de tu iglesia, y lo que no es tuyo, Señor, que se diluya. Señor, hacemos lo que hacemos porque sabemos que tu Padre eres el que, a través de tu Espíritu Santo, puede hacer lo que nosotros somos incapaces de hacer. Oramos, Señor, en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido diciendo que Cristo renunció a su derecho, a su prerrogativa divina. Renunció a ser tratado y a ser servido como Dios. Renunció a ser tratado con justicia, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. Ahora, este fue siempre el propósito del Padre, exaltar al Hijo sobre todas las cosas. Lo exaltó hasta lo sumo. Pasó de la humillación de la cruz, descendió a lo más bajo, ahora el Padre lo exalta con exaltación. Se identificó con nosotros, fue semejante a nosotros como hombre, y el Padre lo exalta hasta lo sumo. ¿Y dónde fue exaltado? ¿Y por qué fue exaltado? Fue exaltado aquí en la tierra. Y no porque Cristo necesitara exaltación, porque Dios el Padre ya es exaltado y nadie puede exaltarlo más de lo que ya está exaltado. Sino para que nosotros como creyentes, como personas de esta tierra, podamos admirar eso que el Padre hace con su Hijo. Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, pero el Padre es el que lo exalta hasta lo sumo. Entonces la pregunta es, ahora si todos lo sabemos, yo me puedo saltar esta parte. ¿Qué significa ser exaltado hasta lo sumo? Porque llevo 3 minutos, 5 minutos hablando de exaltación hasta lo sumo. La pregunta es, ¿qué significa ser exaltado hasta lo sumo? Ya no se puede exaltar más, lo máximo. Ya con eso, todos lo tenemos claro, no sigo. Me salto esa parte, ¿no? Exaltó hasta lo sumo viene del griego uperupso, y esta palabra está compuesta por upe, que significa sobre, y upso, que significa levantar.
sobre levantar. Uperupso es una palabra que sugiere una exaltación a la posición más alta, como decía mi esposa, una elevación por encima de todos los demás y no hay nada más sobre él. Exaltación hasta lo sumo. Podríamos definirlo con las palabras cuando dice Cristo, yo soy el alfa, el principio y el fin. O sea, no hay nada más que eso. El contexto contrasta con la humillación y los errores con que se apremia. El antónimo sería humillación y horrores. La exaltación es la vida eterna, la clase de vida que Dios vive. Y Él vive en gloria y majestad. Entonces la otra pregunta es, si Él fue exaltado aquí en la tierra, ¿cuándo empezó la exaltación? Hasta lo sumo. ¿Dónde apreciamos en la palabra de Dios la exaltación hasta lo sumo? Y en base a esta pregunta vamos a ver 4 puntos principales de la exaltación de Cristo. Número 1, Cristo fue exaltado hasta lo sumo con la resurrección. Cristo fue exaltado hasta lo sumo en la ascensión. Cristo fue exaltado hasta lo sumo al ser coronado. Cristo será exaltado hasta lo sumo cuando venga por segunda vez. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Me están entendiendo? Entonces vamos al punto número 1. Cristo fue exaltado hasta lo sumo con la resurrección. La exaltación de Cristo empezó con la resurrección cuando venció la muerte. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte? Hay duda. ¿Quién es el único que venció la muerte? Cristo. No hay otro. No hay nada más aparte de Él. Él venció la muerte. Cuando dejó la tumba vacía y con eso dejó en evidencia que Él venció a la muerte y una vez para siempre. Allí comenzó su exaltación. El enemigo más terrible. Allí comenzó la derrota del enemigo más terrible. Allí comenzó la exaltación del Señor. El enemigo más terrible fue vencido por Cristo al resucitar de entre los muertos. Fue abolido, fue derrotado con la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso cantamos muchas veces, como dije la semana pasada, el Señor ha resucitado, el Señor ha vencido. Siendo este el sello de la obra de Cristo, siendo este el primer peldaño de la exaltación. ¿Y dónde ocurrió eso? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y la evidencia está cuando las mujeres el primer día de la semana van y llevan esencias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo de los muertos. Era una costumbre normal que se hacía cuando alguien moría. Pero ¿qué pasó cuando estas mujeres fueron a hacer algo que era costumbre en la época hacer? Llevar esencias aromáticas para limpiar el cuerpo. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos? El cuerpo no estaba allí. Y apareció un ángel y le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Les hace una pregunta. Y Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quién fue y quién es el único que ha podido y que hay evidencia de eso? Esta es la primera evidencia palpable que Jesucristo venció la muerte. Es el primer peldaño de la exaltación a lo sumo. El Padre le levantó poderosamente entre los muertos y eso tiene un significado real y práctico para nosotros. Porque eso significa que no hay nada
a la cual podemos temer. Ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, los que hemos confiado en Él, seremos resucitados con Él. Pero eso hay que creerlo. Eso hay que vivirlo. ¿Y por qué tenemos ese derecho? Porque Él fue el primero. Porque Él venció la muerte. Y debemos temer a eso, hermanos. Pero temer en sentido de reverencia, en sentido de autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué nos puede pasar entonces? ¿O qué nos puede hacer el hombre? Como dije la semana pasada, a lo mucho quitarnos la vida física. Pero no puede quitarnos lo más importante, lo esencial, lo que toda la Escritura relata. Que los que creemos en Cristo, resucitaremos con Él. Por medio de la fe en Jesucristo. Lo cual no solo nos asegura que nuestra alma es redimida, sino que nuestro cuerpo será redimido por la resurrección. Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y eso significa que debemos gozarnos en la vida eterna, en esta vida presente y en la vida eterna. Por eso, la carta de los Filipenses tiene como contexto general el gozo. El gozo del creyente. Mire, Hechos 1:3 dice lo siguiente. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí hay evidencia de la resurrección del Señor. Y aquí está la segunda evidencia de su resurrección. Cristo estuvo 40 días dándoles pruebas indubitables, incuestionables, pruebas que no se pueden rebatir. ¿A quiénes? A sus apóstoles. Pruebas que no cabe duda que Él efectivamente había vencido la muerte. A Tomás, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Tomás, el incrédulo? ¿Para qué? Una prueba que no se puede cuestionar. Él efectivamente había vencido la muerte, instruyendo a sus discípulos que esperasen la venida del Espíritu Santo para que pudiesen salir y proclamar esa verdad, ese triunfo sobre la muerte. ¿Cuál triunfo? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La promesa básica que Jesús le hace a sus discípulos es que si creen y confían en Él, lo que le pasó a Él, después de su muerte le pasará a ellos también. Y esa promesa es tuya y es mía. Una resurrección a una vida eterna nueva. Pero me encanta lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, anímense los unos a los otros. Cristo no está colgado en una cruz. Él ha resucitado. Ese proceso era necesario. Pero Cristo
por su propia voluntad, llegó a ese lugar, pero también descendió de ese lugar. Porque Él venció. Como decía ayer un expositor, Cristo no estaba colgado en los clavos, sino estaba colgado en el amor hacia nosotros. Él ha resucitado, Él ha vencido, Él ha derrotado el pecado. Él gobierna con poder y autoridad. Él no reinará, Él reina con poder y autoridad. Independiente de las circunstancias. Él reina. Sin embargo, el camino a la gloria estuvo presidido por renunciar a sus derechos y a la humillación. Y ese también es nuestro camino. Él soportó. Él se humilló. Él se dejó ser juzgado por injustos, siendo justo. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Número 2. Cristo fue exaltado en la ascensión. El segundo peldaño de la exaltación hasta lo sumo es el peldaño de la ascensión. Cristo resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, instruyéndoles a que esperaran la venida del Espíritu Santo, para que pudiesen salir y proclamar la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte y esa verdad debía y debe ser anunciada, debe ser proclamada. Después de 40 días, Él asciende a los cielos en la misma presencia de sus discípulos. Ascendió, subió a la gloria, regresó al cielo, regresó al lugar que le pertenece. Es decir, regresó a su casa. Hechos 1:6 en adelante dice lo siguiente: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Sazones se puede traducir como épocas, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está. Y habiendo dicho estas palabras, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, pues, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa esto? Significa que Él regresa a su lugar, a su morada, pero deja otra promesa, que Él volverá.
El apóstol Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, que estuve contigo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora este hijo que descendió del cielo solitario para ser humillado, aplastado, azotado, para vencer en la cruz el pecado, regresa a su casa en gloria y majestad, pero no solo, sino con los que el Padre le dio. Y eso te incluye a ti y a mí. En otras palabras, Cristo está pidiendo en esta oración que el Padre le regrese a su casa. Padre, he acabado la buena obra, he cumplido tu propósito. Ahora vuelvo a casa, a la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Y eso llegó cuando Él ascendió a los cielos para presentarse en el santuario celestial con el sacrificio suficiente para poder salvarnos a ti y a mí. Por eso la palabra dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La pregunta es si creemos esto. Amén. Eso debería estar impregnado en nuestra vida. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Este versículo está diciendo que Cristo subió al cielo, fue exaltado, y eso debe darnos a nosotros una pasión grande por Jesucristo, por Él. Eso debería despejar toda duda. Eso debería llevarnos a aferrarnos con más fe al Señor, porque no hemos quedado huérfanos. No hemos quedado sin un sumo sacerdote, sino que tenemos el mejor sumo sacerdote de todos los tiempos, mejor que Aarón y toda su descendencia. Tenemos al Hijo de Dios que traspasó los cielos. Y Él no es hombre para mentir. En Él podemos confiar. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos, las personas defraudamos, pero Cristo no. En Él podemos estar seguros, porque Él es todopoderoso. Y que por el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros recibimos los beneficios que le pertenecen a Él, sin merecer absolutamente nada. Retengamos nuestra profesión, nuestra fe, nuestra confianza, nuestras convicciones. Tenemos que seguir creyendo que a pesar de lo que el mundo dice, a pesar de la oposición que hay en el mundo, Cristo vive. A pesar de los ataques de los círculos más cercanos, retengamos nuestra profesión, renunciando a lo que el mundo ofrece, a todo aquello que parece atractivo para el hombre. Hermano, tú no tienes, yo no tengo la capacidad de cuestionar las Escrituras. ¿Quién lo creemos para cuestionar las Escrituras? No podemos, hermanos. No podemos ir por medio de la palabra seleccionando lo que quiero oír y escuchar. No puedo, hermanos. Debo analizarme interiormente si eso está batallando continuamente en mi vida. Y así como Dios tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para también despejar toda duda, todo temor, para sacarnos de esa condición muchas veces de
de flaqueza y debilidad mental. Porque nuestra lucha mayor no es con los de afuera, es con nuestra mente, es con nuestra carne, es con nuestros pensamientos, son con nuestros pecados, no con los pecados de afuera, mi amado hermano. Es con lo nuestro. Hermanos, esto no es simple teología. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando en un contexto práctico de la vida cristiana. Y la vida cristiana requiere esfuerzo, sacrificio permanente, requiere despojarnos del orgullo, la vanidad, del egoísmo y todo aquello que nos separa del Señor. Porque no es fácil mantener la unidad en el cuerpo de Cristo cuando todos pensamos diferente, cuando todos sentimos diferente, cuando todos queremos que nos traten diferente. ¿Cómo podemos lograr la unidad cuando yo me pongo a la luz de Cristo? Porque si no, lo único que hay en mí es crítica. Si no, lo único que hay en mí es encontrar la falencia, la falla, el error del otro, mirar el pecado del otro. Pero cuando yo me pongo a la luz de Cristo, no me alcanza la mirada para ver al otro, porque mi inmundicia es tan grande que solamente me queda darle gracias a Dios. Porque ni la salvación ni el estar en su presencia me pertenece, sino porque Él me llamó a su presencia. De la humillación en la cruz a la exaltación. De la humillación de la cruz a la victoria en la resurrección y posteriormente en su ascensión. Número 3. Cristo fue exaltado hasta lo sumo cuando fue coronado. El tercer paso, el tercer peldaño, el tercer escalón, podríamos decir, fue su coronación. Apocalipsis 4:10 dice lo siguiente. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron a aquel que vive por los siglos y los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo en la tierra fue humillado al recibir una corona de espina, al recibir la burla, el desprecio de los hombres, recibiendo la corona de espina que simboliza el pecado. ¿Y por qué la corona de espinas simboliza el pecado? Porque recordemos que antes no habían espinas. Producto del pecado empezó a salir espinas en la tierra. Empezaron a salir cardos. Fue por causa del pecado del hombre. El Señor se vistió con esa corona de espinas que representaba el pecado y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se burlaban diciendo: he aquí el rey de los judíos. Pero ahora lo vemos en estos versículos exaltado, resucitado de entre los muertos. Y una vez que descendió del cielo, el Padre lo coronó. El Padre le dio su trono celestial. Allí fue coronado con gloria y majestad que ya tenía.
La pregunta ¿es este el Señor que conocemos hoy? ¿Es este al Señor que servimos hoy? ¿Es este al Señor que decimos nosotros que creemos? ¿Es a este el Señor que nos humillamos constantemente nosotros? Hermanos, cuando nosotros vemos en Apocalipsis al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que existe un solo trono en el cielo, y sin embargo en ese trono está el Padre y el Hijo en gloria y majestad. La pregunta es si es que nosotros conocemos a ese Dios que está sentado en el trono. Si conocemos al Hijo que está sentado en el trono. Si servimos al Hijo que está sentado en el trono. Si nos humillamos al Hijo que está sentado en el trono. Si me postro y alabo al Hijo que está sentado en el trono junto al Padre. Porque Cristo está con el Padre. Volvió donde había compartido eternamente con el Padre, coronado ahora con una corona de gloria, no de burla ni desprecio, y su exaltación culminará cuando Él venga. ¿Ese es el Dios el cual nosotros le hemos rendido nuestra vida? Número 4, Cristo será exaltado hasta lo sumo cuando venga por segunda vez. El cuarto peldaño de su exaltación será con su venida, durante la cual estará sentado en su trono, juzgando a todas las naciones en la tierra. Mire, hermano, ya no es la persona que vino en debilidad, ¿no? Ahora este que regresa es el Todopoderoso. A veces estamos acostumbrados a verlo como aquel que está débil, agotado, agobiado, burlado por la gente, despreciado por todas las personas, agonizando continuamente en una cruz, recibiendo el desprecio de todos, la burla de todos. Sin embargo, lo que nos dice las Escrituras, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. A veces cuando vemos películas o cuando vemos algunas cosas, nos lleva, hasta podemos decir, pobrecito Jesús. Pero el Jesús que veo yo es el que reina todavía. Y reinará. Mire, observemos lo que dice Apocalipsis 19:11 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No juzgará, no juzgó, juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la culminación de su exaltación hasta lo sumo, cuando descienda por segunda vez. Pero esta vez, mi amado hermano, no para servir como lo hizo antes.
no para servir como lo hizo antes, sino para que todos se postren delante de Él y le sirvan. No sé si nota la diferencia. Esta vez no vendrá como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Amén. Esta vez Él no estará montado en un pollino, sino que esta vez vendrá montado en un caballo blanco a gobernar con poder y autoridad. Cristo no se coronó a sí mismo, pero su Padre le coronó. Cristo no se le elevó a sí mismo al trono de majestad, pero su Padre le levantó allí y lo colocó en su trono. La humillación, el sacrificio fue la antesala para que Cristo fuese exaltado a la presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Hermanos, ¿por qué debemos servirle a Dios? Porque Él vive y merece ser servido. Él sirvió. No sirvió. Pero ahora Él es el que tiene que ser servido. Él es el que tiene que ser alabado. Y ayer decía una persona, qué privilegio más grande es poder servirle a Dios. Ese debe ser nuestro enfoque de servicio. No me hacen un favor a mí cuando yo sirvo. Yo soy el bendecido por servir. Qué privilegio más grande tenemos cuando le servimos a Dios. Si tú renuncias a eso, no estás renunciando a servirle al hermano, a servirle a la iglesia. Estás renunciando a servirle a Dios. Dios no me necesita aquí. Dios no te necesita a ti, perdóname que te lo diga, Dios no te necesita porque Él no deja de ser Dios, Él no deja de ser exaltado, Él no deja de ser alabado. Yo necesito a Dios, yo necesito servirle, yo necesito alabarle, yo necesito humillarme en su presencia, yo necesito que Él escudriñe mi corazón para que salga la maldad que hay en mi corazón. Yo necesito a Cristo, Él no me necesita. Yo necesito servirte, hermano, porque cuando te sirvo soy tratado. Yo necesito estar contigo porque cuando estoy contigo yo soy enseñado por el Señor. Yo soy el que aprendo más. Nosotros necesitamos la iglesia. Nosotros necesitamos entre nosotros ser agudizados, ser moldeados, ser tratados. La humillación y el sacrificio fue la antesala para que Cristo fuese exaltado a la presencia del Padre. La humillación, el sacrificio, la permanencia en Cristo es nuestra antesala para ser exaltado con Cristo. El que se humilla será nosotros. Necesitamos eso cada día, mi amado hermano. Porque eso es sobrenatural en nuestra vida. Porque lo natural en mí es el egoísmo. Lo natural en mí es la queja. Lo natural en mí es el andar viendo la paja en el ojo ajeno. Lo natural en mí es ver los defectos en los demás y no en los míos. Lo natural en mí es que yo no me conformo con nada. Lo natural en mí es que todos los demás se equivocan y yo soy perfecto. Lo natural en mí es que nadie lo hace mejor que yo. Lo natural en mí es que si no se hace a mi manera está mal hecho. Eso es lo natural en mí. Lo sobrenatural es la humildad.
Lo sobrenatural es soportar al otro como es y orar. Si hay algo que vemos en la otra persona, orar para que Dios con su poder, con el poder del Espíritu Santo, obre en esa persona y deje yo de murmurar y deje yo de despreciar el sacrificio en la cruz con la murmuración. Hermanos, si no, no puede haber unidad en el cuerpo. Debo ir a la presencia de Dios. Debo orar para que el Señor escudriñe mi corazón. De eso se trata el Evangelio, mi amado hermano. Si el Evangelio no se trata de un vocabulario evangélico, no se trata de los gloria a Dios. No se trata de bendiciones, hermano, y te amo, hermano. No, se trata de vida restaurada. Porque si digo eso y después doy un puñal por el espalda, ¿de qué sirve? Se trata de despojarnos de nosotros sin esperar recibir nada a cambio. Y así estoy exaltando a Jesucristo. Porque lo otro, en lo natural en mí, eso fluye. Es como cuando uno abre una compuerta, cuando el agua está acumulada y uno abre un poquito una compuerta y sale el chorro así, pero levanta la compuerta y la desvía. Ese soy yo. Ese soy yo. Y eso es lo que tenemos que luchar. Por eso que la humillación, el sacrificio, la permanencia de Cristo en la antesala. ¿Para qué? Para que entendamos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Porque de eso se trata el Evangelio. Porque Él fue a preparar lugar para quienes no merecemos nada. Para quienes le hemos recibido como su Señor y Salvador. Porque no hay nada bueno en ti ni en mí que me pueda hacer merecedor de tanta gracia. Lo que nos lleva a través del Espíritu Santo a morar en nosotros. Cuando nosotros oramos y pedimos que el Señor y el Espíritu Santo obre en nosotros, nos lleva a permanecer en Cristo. Hermano, pedimos tantas cosas a Dios. Pedimos tantos beneficios a Dios. Pero analicemos lo que pedimos. Generalmente pedimos cosas materiales. Pedimos salud. Pedimos dinero. Pedimos bienestar para nuestros hijos, para nuestra familia. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿cuándo pedimos para que Dios, a través de su Espíritu Santo, me apasione por Él? Que si no oro yo pueda orar. Para que el pecado que hay en mí salga. Para que mi lengua no sea tan filuda. Para que no sea tan rápido con el WhatsApp hoy día, porque ahora ni la lengua a veces nos atrevemos a usar. Y como está el WhatsApp, descargamos toda nuestra furia en el WhatsApp. ¿Cuándo oramos para que mi apariencia de espiritualidad sea espiritualidad? No sé si me entiende. ¿Cuándo oramos por eso? ¿Cuándo oramos para que yo pueda reflejar el carácter de Cristo? Para que el carácter de Cristo sea un estandarte en mi vida y para que mi vida sea cada vez más santa, más apartada para la gloria de Dios. ¿Cuándo oramos por eso? Hermanos, si estamos unidos, si permanecemos realmente en Jesucristo, si estamos realmente pegados con Él, entonces nuestro mayor afecto no debe estar en esta tierra ni en las cosas de esta tierra, sino en el trono de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Nuestra mayor pasión en nuestra vida debe estar puesta en el Señor, porque lo seguimos a Él, porque hemos declarado que Él es el Señor de nuestras vidas, el amo de nuestras vidas. Pues ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? ¿La ropa? ¿La casa antigua que tenía? No, las cosas viejas que habían en mi corazón. Las cosas que me apartaban de Dios. Las cosas que impedían servirle a Dios. Las cosas que me impiden amar al hermano como es. Las cosas que impiden que yo pueda ver a Jesucristo glorificado. Eso es lo que Dios quiere transformar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él vive y reina. Él merece ser servido porque ahora Él está con toda autoridad diciendo, todo el mundo me tiene que servir. Y ahí está la diferencia entre los de afuera y nosotros. Porque nosotros debemos reconocer esto, que Dios está pidiendo nuestro servicio. Él lo demanda, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos está demandando algo. ¿Y por qué? Porque Él está en posición de hacerlo. Porque Él es soberano. Porque Él así lo dispuso. Él merece ser servido. Él ya sirvió. Ahora está con autoridad diciendo, todo el mundo me tiene que servir. ¿Y sabe por qué los de adentro no entran a la iglesia? Porque no quieren recibirle como Señor. Morir a lo que está en su corazón, a las cosas viejas. No quieren morir a las cosas viejas y no quieren servirle al Señor. Y servir significa hacer lo que Dios dice que debo hacer, no lo que yo quiero hacer. Es lo que Dios quiere que haga. Ese servicio. Lo demás es, quizás es hacer algo para mi propio beneficio, podría decir yo. Porque voy a un lugar con tal que me hagan lo que yo quiero hacer, con tal de hacer lo que yo quiero hacer. Y como ustedes no hacen lo que yo quiero hacer, me voy. Y por último, no me voy, pero hincho, hincho, hincho y hincho. ¿Hasta qué? Hasta que consigo lo que quiero conseguir. Y eso es parte de nuestra antigua naturaleza. Ahí no hay un corazón. No quiero decir que no hay salvación, pero falta regeneración, es evidente. Él merece ser servido. Él tiene todo el derecho porque Él es digno de ser servido. Y nosotros que le conocemos, nosotros que sabemos quién es realmente, que sabemos lo que hizo por nosotros para salvarnos, para darnos libertad, para llevarnos a su presencia un día. Y nosotros entendemos que el amor de Dios es más grande de lo que yo imagino, que no merecía un amor tan extraordinario como Dios derramó en la cruz por mí. No me obliga a hacerlo, me impulsa a hacerlo. No sé si me entiende. No me obliga a hacerlo, me impulsa a hacerlo. Me impulsa a querer el cuerpo de Cristo. Me impulsa a buscar la unidad. Me impulsa a estar en su presencia. Me impulsa a querer orar. Me impulsa a querer estudiar su palabra. Me impulsa a querer congregarme. Me impulsa a querer estar con los hermanos. Eso es el Espíritu de Dios obrando en mi vida. Lo contrario es aislarme. Lo contrario es hacer mi propia voluntad. Lo contrario es no servir a nadie. Eso es parte inherente de nosotros. Lo contrario es dividir. Lo contrario es buscar el error en los demás. Pero los que hemos experimentado el amor de Dios sabemos que no debemos mirar la paja en el ojo ajeno. Porque no somos dignos de recibir tanta misericordia y tanto amor. Esa es la vida cristiana. Eso debería ser la vida cristiana. Que el Espíritu de Dios nos ayude. Por lo tanto, todo nuestro tiempo, todo nuestro pensamiento no deberían estar ocupados, dirigidos en las cosas superficiales de esta tierra, sino debemos estar preocupados y ocupados en la vida eterna.
en cómo el reino de los cielos avanza y que todo lo que hagamos, hermano, cuando entendemos esto, es que sabemos que todo lo que hacemos y dejamos de hacer es para la gloria de Dios, pero no una gloria aparente. Porque cuando entendemos esto, que todo es para la gloria de Dios, yo no espero recibir absolutamente nada. Nada. Ni siquiera las gracias, hermano. Ni siquiera las gracias. Perdóneme que le lo diga. Ni siquiera las gracias. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustásemos la muerte por todo, gustase la muerte por todo. Él murió por nosotros, por todo aquel que le ha recibido como Señor de su vida. Jesús varias veces dijo a sus discípulos cuando estaban disputando quién sería el mayor, y él dijo que el que sirve será el mayor, y él lo corroboró con su propia vida. Él sirvió en esta tierra. Él vino a servir primero y no a ser servido, pero ahora está en la presencia del Padre, exaltado hasta lo sumo. Y ahora él exige ser servido por todos los hombres, por todos los seres humanos, por todos los ángeles, y más adelante vamos a ver que aún los demonios le sirven. Antes de la humillación, el sacrificio, y luego la exaltación hasta lo sumo. ¿Es este al Cristo que conocemos hoy? ¿Es este al Cristo que servimos, que adoramos y que obedecemos hoy? ¿Es este el Cristo que gobierna mi vida? ¿Es este el Cristo que debemos anunciar y proclamar? ¿Es este el Cristo en que invade toda mi vida? Hermanos, ahora no vemos a Cristo sufriente en una cruz, sino a un Cristo victorioso, exaltado por el Padre. Debemos ver a Cristo sentado en lugares celestiales, coronados de gloria y honra. Eso cambia nuestra mirada de vivir. Esto cambia nuestra perspectiva de vida, nuestra propia vida y la del mundo y sus conflictos, porque Él vive y reina. Él reina con poder y autoridad. Eso debería llevarnos a un continuo gozo en el Señor, independiente de las circunstancias, un continuo gozarnos en la presencia de Dios, regocijarnos en la presencia de Dios, anhelar juntarnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y como dice Filipenses 4:4, regocijaos y siempre regocijaos. Ese es el Cristo. A ese Cristo adoramos. Esto debe cambiar nuestra mirada y apego a esta tierra. Porque esto me hace mirar al cielo. Bueno, o a mí me hace mirar al cielo y anhelar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ver a Cristo ahora me hace anhelar la vida eterna. Mirar más allá. Y sabe, cuando logramos poner la mirada más allá de esta tierra, todo lo demás pierde valor. Hermanos, todo lo demás pierde valor. De la humillación al sacrificio, del sacrificio a la exaltación hasta lo sumo. Esta es la posición de nuestro bendito Redentor. Por lo tanto, no vemos a Cristo vencido por la muerte, sino venciendo a la muerte. No vemos a Cristo despojado, sino a Cristo coronado en el trono junto al Padre. Mientras muchos se afanan por poder y gloria, aunque muchos se crean reyes de la tierra, hay un solo rey que vive y reina, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo es el que reina, y no los presidentes, ni los dictadores, ni los gobernantes de este mundo, ni los políticos de este mundo, sino Jesucristo. La pregunta es, ¿quién reina en nuestro corazón? No me conteste. ¿Quién reina en nuestro corazón? Si Cristo reina en nuestro corazón, a Él le debemos lealtad, obediencia,
sumisión, sin cuestionar. Si Jesucristo reina en nuestro corazón, a Él le debemos sacrificio, permanencia, para que para Él siempre, siempre sea todo honor y toda gloria. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. No se desconcentre, mi amado hermano. Cristo renunció a su prerrogativa divina. Cristo, gracias, renunció a ser servido como Dios y a ser tratado como Dios. El justo, el más justo sobre la tierra, se dejó juzgar por injustos. El más santo, el más santo, el 3 veces santo, el que no conoció pecado, estuvo dispuesto a cargar con nuestros pecados. Por amor a ti y por amor a mí. No sé si eso tiene peso en tu vida. Yo espero que sí. Y oro no para que sea una carga pesada, sino para que haya entendimiento en ti, pero también en mí. Él renunció a todos sus derechos para que nosotros gozáramos de sus derechos. Renunciar a nuestros derechos es algo continuo y permanente. El negarnos es algo que debemos hacer cada día. Y el Señor nos exaltará a su debido tiempo. Pero nuestra exaltación no debe estar puesta en esta tierra, sino en el cielo, cuando Él nos llame a su presencia. Este fue siempre el propósito del Padre, de exaltar al Hijo sobre todas las cosas. Y el propósito del Hijo es exaltarnos a cada uno de nosotros. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el inicio de la gloria de Cristo junto al Padre. Fue el inicio para recuperar y restablecer y darle al Hijo todo lo que Él dejó, todo lo que Él se despojó para venir a esta tierra, ser semejante a nosotros, para que cuando Él descendió a los cielos, se presentara junto al Padre con todos los que Él ya le había dado. Y ahí estábamos incluidos nosotros. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es exaltarlo. Vamos a observarlo y vivirlo como soberano sobre el cielo y la tierra, como el que siempre ha sido. Porque así como Él reina,
nosotros reinaremos con Él. Pero primero la humillación y luego la exaltación. La vida espiritual no consiste en ganar mucho, pero trabajar poco. La vida espiritual no significa tener mejores cosas al menor costo posible. La vida espiritual no consiste en ganar grandes logros terrenales, pero sí en reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La vida espiritual requiere trabajo, sacrificio, perseverancia, un sentir, un pensar en lo que va más allá de esta tierra, en la vida eterna. De la humillación a la exaltación. Requiere trabajo requiere sacrificio para despojarnos de todo pensamiento que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Requiere trabajo y perseverancia para apartarnos del pecado. Requiere esfuerzo para comprender las Escrituras y cavar para que ésta venga a redarguir nuestro corazón. Requiere despojarnos del orgullo, de la vanidad, de la superioridad. Requiere despojarnos de todo aquello que busca exaltarme como hombre. La vida espiritual requiere morir una y otra vez. La vida espiritual no solo es negarnos una vez, es negarnos siempre. Y esa es una lucha dura. Es una lucha que muchas veces nos hace sentir tan débiles. Pero al mismo tiempo, en la debilidad, poder dar gloria a Dios por lo que Él es, por lo que ha sido y por lo que es en el cielo. En la debilidad nos damos cuenta que si no fuera por la gracia de Cristo derramada en nuestros corazones, no seríamos dignos de compartir su cuerpo y su sangre, reconociendo su sacrificio en la cruz. Eso es lo que hacemos y por eso nos juntamos como iglesia. Esto es lo que recordamos cada domingo al participar de la Santa Cena del Señor. Recordamos nuestra debilidad, recordamos nuestra lucha, pero recordamos que Cristo venció. Y venció en victoria en la cruz. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor. Nuestras mejores palabras, Señor, no pueden expresar a cabalidad, Señor, o expresar nuestra mayor gratitud a ti, Señor. No hay palabras, Señor, que puedan describir tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que nosotros podamos discernir tu palabra,
para que tu palabra, Señor, no se quede en simple emocionalidad o lágrimas, Señor, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Somos débiles, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para avanzar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, Señor, para poder levantar nuestra mirada hacia el cielo. Necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para servirte, para adorarte. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para reconocer nuestro pecado. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor Dios, para poder alabarte y glorificarte por sobre todas las cosas. Para que nuestra vida refleje en una conducta diaria que tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, nos cuesta renunciar a nuestros derechos. Señor, la carne y mis deseos, Señor, se oponen a renunciar a lo que creo que es legítimo, Señor. Por eso pido la ayuda de tu Espíritu Santo y oro por la iglesia, Señor. Oro, Señor, por la iglesia, por lo que tú has añadido a este lugar. Padre, porque la obra es tuya. Nada de nosotros puede hacer lo que tú puedes hacer en el corazón de nosotros, Padre. Y oramos porque creemos que tú tienes autoridad sobre todo. Te alabamos, Señor Dios, porque sabemos que somos aves de paso en esta tierra y que queremos tener esa convicción, Señor, y que entendemos que un día reinaremos contigo en el cielo. Te damos gracias en esta hora, Señor. Para ti todo honor y toda gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.